al tema de esta tarde. Si me acompañan por favor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Cuando lo tengan me dan una señal. Nos ponemos de pie los que ya la vayan teniendo. Y dice el capítulo 16 de Mateo, el versículo que damos lectura es el 13, y dice: viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos las gracias en esta tarde, Señor, por esta oportunidad. Y deseamos, Señor, que nos hables en cada momento, que abrimos tu palabra. Nuestro propósito y nuestro deseo principal es que nos hables, Dios. Probablemente hayamos ya leído esta porción bastantes veces. Probablemente hayamos escuchado mensajes diferentes, Padre, en esta porción, Señor. Pero hoy tú quieres volvernos a hablar en esta misma porción, Dios mío. Y por eso te pido que abramos nuestra mente, nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros para que podamos seguir aprendiendo, Padre. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Bendecimos los que están aquí presentes, los que nos miran a través de las redes sociales, Señor, que recibirán tu palabra, Padre, y serán impactados también por la misma. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. El tema que vamos a estar desarrollando en esta tarde, aunque un poco largo creo, pero necesario, lleva por nombre el impacto que produce conocer y saber quién es Jesucristo. El impacto que produce conocer y saber quién es Jesucristo. Aunque no nos vamos a meter a profundidad en cuanto a teología de la palabra conocer y tampoco saber, utilicé estas dos palabras para que pudiéramos entender nosotros como creyentes, como cristianos ya, en cuanto a conocer, tener un encuentro personal con Jesucristo y saber de ir conociendo un poco quizá lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, no es literalmente el hecho de conocer, porque tendríamos que hablar de los atributos de Dios y en este caso hablar de Jesucristo, pero en este momento vamos a utilizar esta palabra conocer como entendiendo que se refiere a un encuentro primero o el encuentro personal con el Hijo de Dios. Y para esto es importante, hermanos, hacer una pregunta. Y esta pregunta creo yo que todos los creyentes deberíamos de saber contestar, pero sin embargo también creo, hermanos, de que hay muchos creyentes que no se sienten capaces de poder contestar o de poder explicar o de poder dar una respuesta quizá satisfactoria en cuanto a quién es Jesús. Si yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos somos salvos? Creo yo que no tendría que decirles, o que ustedes me dijeran: hermano, pero ¿salvo de qué? Porque les vuelvo a repetir, y es la controversia quizá. Unos creyentes probablemente dijeran: sí, yo sé a qué se refiere. Otros preguntarían a qué se está refiriendo, ¿verdad? Pero en este caso, ¿quién es Jesús? Creo yo, hermanos, que todos los que nos sentimos parte de la iglesia, que estamos regularmente asistiendo al servicio, que no nos pesa, hermano, estar congregándonos, que lo hacemos, hermano, no por compromiso, no por quedar bien con nadie, sino porque en realidad venimos a la iglesia y sabemos que es una necesidad
espiritual, física también, pero espiritual más, de poder mantener esta comunión con el Señor dentro de esta comunidad de creyentes. Pienso yo que ese es nuestro principal propósito, ¿verdad? Si alguno piensa, hermanos, de que venir a la iglesia para quedar bien conmigo, está totalmente equivocado. Si de alguna manera, hermanos, pensamos de que al asistir a la iglesia vas a ganar puntos conmigo, pues estamos mal. Aquí el único que gana puntos es el que está bien con el Señor. Y con Él es el que gana puntos. Conmigo no van a ganar nada más que... Lo único que van a ganar es que yo les... comparta lo que el Señor me ha dado a través de su palabra. Pero vuelvo a la pregunta, hermanos, ¿quién es Jesús? Y creo, hermanos, de que independientemente de lo que pudiéramos opinar, creo que no va a haber una sola respuesta que sea en común acuerdo para todos. Quizás nuestra hermana Angelita piensa una cosa, nuestro hermano Aram piensa otra, por allá atrás probablemente piensa en otra, por acá piensa en otra cosa. No creo que todos vamos a decir la misma respuesta en cuanto a esta pregunta que les acabo de hacer. ¿Quién es Jesús? Y por eso es necesario que nosotros adentremos a la palabra, porque también ciertamente hay falsas creencias en cuanto a quién es Jesús. Y para entrar ya de lleno al tema de esta tarde, hermanos, voy a hacerles unas dos preguntas más. Y quizá no en cuanto a lo que ustedes responderían, sino quizá más bien dirigidas a lo que los discípulos probablemente responderían. Y quizá en nuestro contexto también las podemos aplicar. Porque el Señor Jesús en el versículo 13 les dijo a los discípulos: ¿quién dicen la gente o quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una. Y luego Jesús les pregunta, en cuanto a esa respuesta que ustedes tienen de lo que la gente dice de mí, en el versículo 15 Jesús les dice: ahora ustedes, ¿qué dicen de mí? Estoy parafraseando los versículos. Y pudiera preguntarles, hermanos, ¿tiene alguna importancia saber quién es Jesús? ¿En qué nos bendeciría, hermanos, o me bendeciría, o los bendeciría a ustedes conocer a Jesús? ¿O en qué me beneficia, hermanos, conocer a Jesús? Y vuelvo y repito, hermanos, en cuanto hablamos de conocer, estoy hablando de la experiencia primera que tenemos con el Señor. ¿De verdad importa, hermanos, saber quién es Jesús? ¿Importa? Les pregunto, hermanos, ¿importa o no importa? Porque los veo así como que, bueno, yo no sé si la verdad importe. O se me quedan viendo así como a saber de qué se refiere el hermano. ¿Importa o no importa, hermanos, saber quién es Jesús? Sí nos importa en realidad. Porque de eso depende nuestra vida, nuestra relación con Él. De eso depende, hermanos, nuestro final con el Señor. ¿Importa saber quién es Jesús? Sí importa, hermanos, en realidad. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, hermanos, no recibimos automáticamente el conocimiento de Jesucristo. Nosotros empezamos a tener una relación con Él, pero no recibimos por arte de magia, hermanos, el saber quién es Jesús. Por eso es que les invito a que todas las semanas traigan su Biblia. O que traigan un dispositivo, hermanos, para que puedan leer la palabra conmigo. Es necesario conocer a Jesucristo, pero a través de lo que dice la palabra de Dios. No a través de lo que yo pienso. Hermanos, imagínense que si nosotros nos basáramos a lo que yo pienso solamente de Jesucristo, tendríamos un conocimiento así, miren, limitado. Pero si nos basamos a lo que dice la palabra de Dios, nuestro conocimiento se va a ampliar.
Porque yo no tengo el conocimiento de Dios y por eso Dios nos dejó su palabra para que nosotros podamos tener este conocimiento. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Señor, hermanos, cuando reconocemos que Él, a través de Él recibimos una vida diferente, hermanos, Jesucristo lo primero que hace es impactar nuestra vida, hermanos. Impacta nuestra vida. Y el primer impacto que produce el conocer a Jesús, hermanos, es que moldea nuestro carácter. Moldea nuestro carácter. Nosotros, hermanos, en el momento que conocemos a Jesucristo, ya no podemos seguir iguales. Por eso es que les digo, hermano, cuando hablamos, sí importa conocer, importa. No podemos, hermano, quedarnos con la primera experiencia de haber conocido a Jesucristo o de haber tenido un encuentro con Él y de allí, hermanos, estarnos alimentando toda la vida. No podemos. ¿Por qué creen que no podemos? No oigo. Tenemos que ir. Pero ¿por qué no podemos quedarnos con la primera experiencia? A lo mejor fue una experiencia, hermano, donde tú digas, yo nunca experimenté esto con el Señor. Y esto para mí fue extraordinario, fue de otro mundo, si quieres mencionarlo de esa manera. Fue algo que impactó mi corazón, impactó mi vida, impactó hasta mi familia. O sea, esa primera experiencia, hermano, fue grandísima. ¿Por qué no nos podemos quedar con esa sola experiencia? ¿Por qué? Queremos más. ¿Qué dicen? Porque la primera experiencia es seguir avanzando. Ok, las respuestas son favorables en cuanto a querer conocer más de Dios, pero la pregunta es ¿por qué no nos podemos quedar con esa misma experiencia? O sea, sí, yo entiendo, o sea, queremos más de Dios, sí, queremos seguir experimentando, sí, porque ese es el común denominador de alguien que ha tenido un encuentro con el Señor, quiere más de Él. Eso sí es correcto, pero ¿por qué no podemos quedarnos con esa primera experiencia que fue, hermano, milagrosa si quieren? Hermano, ¿saben por qué no nos podemos quedar con esa misma experiencia para toda la vida? Porque entonces nosotros nos conformaríamos. Entonces dijéramos, no, entonces yo de esta experiencia me voy a agarrar todo el tiempo. Entonces si yo quiero buscar de Dios, solo me voy a acordar de esta experiencia. No necesito la palabra. Entonces por eso es que no nos podemos quedar. Esa primera experiencia, hermanos, si yo les contara cómo fue mi primera experiencia, a lo mejor ustedes dijeran, hermano, yo quisiera tener algo parecido. O a lo mejor dijeran, no, mi experiencia es mejor. O yo experimenté algo más grande de lo que tú experimentaste. Son diferentes experiencias que tuvimos delante de Dios. Pero esa primera experiencia, hermano, no es suficiente porque nos acomodaríamos. ¿Saben por qué se llama religión? Porque no experimentan nada. Solamente viven el orden en que los están guiando. Pero se llama relación lo que nosotros vivimos, hermano, porque tiene un encuentro con el Señor. Y estamos viviendo y experimentando día a día con el Señor. Cada día. Y lo primero que sucede, hermanos, es que impacta nuestro carácter. Ya no podemos seguir siendo los mismos. Cuando Jesucristo viene a tu vida, hermano, tú ya no puedes quedarte igual. Cuando el Señor llega a tu vida, hermano, tú no puedes ser el mismo el que eras antes. Ustedes, hermano, han visto, y no quiero entrar en detalles, pero ustedes han visto la mano de Dios obrando en su propia vida. Ya no te fijes en lo que hizo Dios al lado tuyo, ya sea familiar o sea amigo, sino en tu propia vida lo que Dios ha hecho. Entonces eso hace que cambies el carácter. Y eso, hermanos, se produce a que este primer encuentro o este impacto que Dios trae contigo fue genuino, no fue una farsa. Vamos a ver un ejemplo, hermanos. Acompáñenme en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. ¿Cómo
el primer impacto que trae conocer a Jesús, hermano, cómo moldea nuestro carácter. Lucas capítulo 19, el verso 1 en adelante dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. El verso 5, vamos a ver el encuentro que tuvo él. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El encuentro, hermano. Aquel hombre quería ver a Jesús, él era pequeño de estatura y la multitud allí enfrente de él no lo dejaban mirar a Jesús. Entonces lo que hace es que dice: me voy a subir al árbol y de allí del árbol lo voy a alcanzar a ver. Y el Señor mira ese deseo que él tenía de poder ver a Jesús. Y Jesús, cuando pasa por allí, levantó su vista y lo vio. Y le dijo: desciende, porque hoy es necesario que pase a tu casa a cenar, en pocas palabras. Y ese es el encuentro. Vemos el verso 6, dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Fíjense, la gente que no se queda quieta, que todo el tiempo está hablando, y no importa si es el pastor, no importa si es el ministro, no importa quién sea, van a hablar y van a hablar, y la serpiente que tienen allí no la detiene nadie. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de un hombre pecador. Y fíjense el verso 8, hermano, el impacto que produce que Jesús vaya a la casa de Zaqueo. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ven el impacto que produce en el carácter de Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Por lo que acabamos de ver. ¿Quién era? Pues sí, era un bandido porque le robaba a su propio pueblo, pero él era un cobrador de impuestos. Y él le había hecho riqueza a causa de eso, a costillas de su propia gente, de su propia raza, de su propio país, si quieren. Pero cuando viene Jesucristo, hermano, el encuentro que él tiene con él impacta su vida, y él decide devolver la mitad de sus bienes. Y él dice: si alguno he defraudado y se siente todavía mal, le voy a dar más de lo que yo ya había prometido. ¿Por qué? Porque eso cambió el carácter de él. Y esto es lo que produce, hermanos, el primer encuentro con Jesús. Es necesario que nosotros conozcamos quién es Jesús. Sí es necesario. ¿Importa? Sí importa, hermano. Y este primer encuentro, hermano, cambia nuestro carácter. Ya no podemos seguir siendo los mismos, hermano. El ladrón deja de ser ladrón. El adúltero tiene que dejar de ser adúltero si ha tenido un encuentro, un impacto con Jesucristo. El mentiroso tiene que dejar de ser mentiroso. El borracho tiene que dejar de ser borracho, hermano. El drogadicto tiene que dejar de ser drogadicto. ¿Por qué? Porque ha impactado su vida Jesucristo. ¿Entienden? No podemos seguir siendo iguales, hermano. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro carácter debe de cambiar así. Así, hermano. Porque Jesucristo ha cambiado nuestra vida. Ese impacto que Jesucristo produce en nosotros, hermanos, produce el cambio en nuestro carácter también. El segundo impacto que trae conocer a Jesús, hermanos, es que Él produce, valga la redundancia, hermanos, un impacto en nuestra creencia. Impacta, hermanos, la forma que nosotros creemos.
¿Qué decía Jesucristo cuando le preguntaban a los discípulos? ¿Qué decía la gente que era Él? Léanlo conmigo, hermanos. Verso 14 de Mateo 16. ¿Qué decía la gente? ¿Qué decían? Unos que era Elías, otros que era Juan el Bautista, otros que Jeremías o que algún profeta. Cada uno tenía un pensamiento diferente, ¿sí o no? ¿Y eso es contemporáneo ahorita? O si no me entienden, contemporáneo es, ¿eso está pasando actualmente también? ¿Que la gente tiene una opinión diferente acerca de Jesucristo? Sí, un ejemplo, hermanos. Los judíos, ¿qué piensan que es Jesús? ¿Qué? ¿Un profeta o el último profeta o un gran profeta, ¿verdad? ¿Qué piensan los católicos que es Jesús? Que es Dios, pero que necesita ayuda. Necesita todo el ejército de aquellos que están muertos y que los que canonizan y los que van a canonizar. Todo eso ocupa Jesús. O sea, veamos que ese concepto no ha cambiado, es actual, es contemporáneo. Sigue, hermano, la gente pensando diferente acerca de quién es Jesús. En su tiempo el Señor le decía, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos que Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba, incluso podemos nosotros ver por las escrituras que Juan el Bautista y Jesucristo fueron contemporáneos, porque Juan bautizó a Jesús. No podía ser uno el mismo. O sea, no podía ser, pero la gente decía, es Juan porque lo mataron a Juan y se le metió el espíritu al Señor. O sea, la locura de la gente que no conoce la escritura. Se inventan hasta lo que no existe, hermano, pero lo inventan. Otros decían que era Jeremías, otros que Elías, algún profeta. A lo mejor pensaban que era Moisés también, yo no sé. Pero actualmente la gente sigue pensando, las religiones siguen pensando. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? ¿Quién es Jesús, hermano? Ellos dicen que el Espíritu Santo es un poder, pero de Jesús. Los testigos de Jehová dicen, hermano, que Jesús es el Mesías o el Cristo, pero que Él recibió ese atributo o ese título en el momento que fue bautizado. Y Jesucristo sí es el Mesías y sí es el Cristo, pero no de la manera que ellos lo miran. Ellos lo miran como que Dios, porque ellos no creen que Jesucristo es Dios. Ellos creen que el Padre mandó a Jesús y que Jesús recibió ese título o recibió la facultad en el momento que fue bautizado, de ser el Salvador, el enviado, no el Hijo de Dios, no Dios mismo. O sea, para ellos Jesucristo no es Dios. Entonces, vuelvo a preguntar, hermano, ¿la gente sigue diciendo lo mismo actualmente? Sí, sigue diciendo lo mismo. ¿Sigue pensando que cada quien sigue pensando que es Jesucristo? Sí, pero fíjense, hermano, cuando Jesucristo viene a nosotros, impacta nuestra manera también de cómo creemos en Él. Porque literalmente, hermano, podemos pensar nosotros, ya dejando de lado a la gente, ¿quién nosotros creíamos que era Jesús antes de conocerlo? ¿Alguien me puede decir honestamente, hermano, tú creías de la misma manera como crees ahora de Jesús? Honestamente. Ahí está. O sea, podemos pensar, hermano, diferente manera, pero ese impacto que Jesucristo produce en nuestra vida, en ese primer encuentro, hermano, cambia hasta nuestra manera de creer en Jesucristo. Hermano, miren, nosotros no vamos a ir lejos, tenemos cerquita de donde cortar tela. Alguien dice que sí es el Hijo de Dios, pero que la Santa Madre Construcción también cuenta. Que no solamente es la Biblia, pero que también son los otros libros que se rodean de la Biblia. Todo eso es la manera de que uno piensa personalmente. ¿Cuántos creen que este libro es la palabra de Dios? Pero hay gente que dice que es la Biblia más otros libritos.
Entonces eso cambia. Cuando tú vienes a Jesucristo, y si tú creías que la Biblia más que el libro de Mormón, o la Biblia más que el libro de los testigos, o el Atalaya o el Despertar, y la Biblia, hermano, o el Catecismo, o la Biblia y el libro negro, todo eso, hermano, cuando vienes a Jesús y Él impacta tu vida, cambia tu manera de pensar, tu manera, de creer, y se enfoca y se centra en la vida de Jesucristo solamente. Impacta de esa manera, hermano, que tú dices, estaba yo mal, yo no sé qué tenía en mi cabeza, que no entendía. No tenías nada más al Espíritu Santo. Eso era lo que pasaba. Y no entendíamos que Jesucristo es suficiente en todo literalmente. Por eso, hermano, cuando Jesucristo se encuentra con la samaritana, vamos a ver, acompáñenme en San Juan capítulo 4. ¿Cómo cambia Jesucristo la manera de pensar de esta mujer? De cómo ella creía en Jesucristo. Capítulo 4, versículo 9, vamos a ir brincando los versículos para recortar el tiempo. Y veamos exactamente cómo Jesucristo impactó la manera de creer de ella en ese encuentro que él tuvo con ella, o ella con él. Capítulo 4 del Evangelio según San Juan dice, verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío, oigan esa palabra, cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y dice la Escritura, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Solamente resumo, hermano, rápido. Jesús, los discípulos fueron a comprar de comer. Jesucristo se queda, ve a la mujer samaritana, le pide de beber y ella responde esto. ¿Y qué es el primer pensamiento que ella tenía de Jesús? ¿Quién era Jesús para la mujer samaritana en este verso 9? ¿Un qué? Un judío. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí agua, que yo soy samaritana? Pero vamos a ver cómo va después cambiando ese sentimiento de ella. Verso 16. Cuando él voy a especular los demás versículos, o parafrasear mejor dicho. Jesús les dice, llama a tu marido, y ella le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien, porque el que tienes no es tu marido. Verso 16 dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Verso 19, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres... ¿Qué pensaba primero que era Jesús? Pero el encuentro con el Señor está impactando su vida, ¿sí o no? ¿Y cómo lo mira ahora? Primero era judío y luego profeta. Vamos a ver cómo termina este encuentro de ella con Jesús. Verso 28 de este capítulo 4. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y decía la mujer, decían a la mujer, ya no queremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cómo lo miraba primero la samaritana a Jesús? Como un judío cualquiera. Después dice ella, este ya rebasó el límite de lo humano, parece que es un profeta. Pero después, cuando ya termina esta conversación con ella, le dice ella, tú eres el Salvador, el Cristo. Hermano, poquito faltaba no dice la Escritura, pero para que ella cayera rendida allí en los pies de Él, porque impactó la manera de cómo creía ella. Jesucristo, hermano, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, hermano, te impacta todo. Te cambia tu carácter y te cambia la manera y te centra. Por eso, hermano, que el camino, y cuando lo veamos y cada vez que tú lo leas, entiende, el camino a la vida eterna es estrecho, pequeño, porque te va llevando por lo correcto. El amplio, ¿quién sabe el dicho ese que dice que para llegar a Roma, ¿qué?
¿Qué dice? Todos los caminos te llevan a Roma, no importa cómo llegues. En otras palabras, tú puedes llegar a Dios de la manera que tú puedas llegar. Eres mormón, testigo de Jehová, satánico, budista, espiritista, lees la mano, te tiran las cartas, te tiran la rana, te tiran el café, todo te tiran, hermano, y te tiran al piso y tú caes rendido, pero no al Señor, a los hombres. Pero para llegar al Señor es un solo camino y es estrecho, es angosto. Por eso, hermano, que cuando nosotros venimos al Señor y somos impactados por Él, hermano, lo primerito que cambia es nuestro carácter para que después podamos entender la manera que Dios cambia nuestra manera de creer en Él. En Él. Y no lo que tú quieras pensar, sino lo que la Escritura dice de Él, por su palabra. ¿Me van entendiendo? Por eso es que no podemos ser los mismos después. A mí me podrán dejar solo si quieren aquí, hermano, y si quieren se pueden ir todos. Pero yo no regreso a la cueva de lobos aquella. ¿Por qué? Porque el Señor ha impactado mi vida de esta manera. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos. San Juan, capítulo 9. Verso 23. Aquel hombre que había sido ciego de nacimiento, que le preguntaron a sus padres, me voy adelantando en la narración, le preguntaron a sus padres si había sido ciego y si era su hijo, y él dice, los padres dijeron, para no meterse en problemas, dijeron, esto es nuestro hijo y sí nació ciego, y lo demás yo no sé nada o no sabemos nada. Verso 23 dice, por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, fíjense, aunque él ya había recibido la vista, pero no lo conocía, necesitaba ese encuentro personal, físico, verlo. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, hablando de Jesús, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Dice, el que él contenía en su pensamiento, no lo conozco, y ustedes dicen que es pecador, pues podrá ser pecador, pero a mí me abrió los ojos. Hasta aquí vamos todavía ahí en ese punto. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fíjense cómo respondía este hombre a los fariseos. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a otro que nació ciego. O sea, en otras palabras, esto era una, digamos, quizá enfermedad, no, o ¿cómo podemos decir, hermanos? No sé si es correcto decir un defecto de nacimiento, pero o sea, él no había perdido la vista del camino, él había nacido ciego. O sea, no tenía la facultad de ver desde nacimiento. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, porque está marcando estrictamente el verso 32 que nació ciego. Dice, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y el pensamiento de este hombre está cambiando. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron para afuera con todo y chivas con tu creencia. Dice el verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjense,
Él ya lo había sanado, él ya lo había devuelto a la vista, pero no conocía a Jesús. Y decían que era pecador y él pensaba, bueno, si es pecador, yo no lo sé. Lo que sé es que él me ha tocado y ahora veo. Pero él tenía un concepto, por lo que dice la Escritura. Nada se ha oído de que un hombre de nacimiento ciego recobre la vista. Entonces él empieza a cambiar su pensamiento, a cambiar en la manera de pensar acerca de Jesús. Dice, porque si este no viniera de Dios, no pudiera hacer esto que él hizo conmigo. Verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Fíjense, este verso 36, hermano, hasta me hace a mí suspirar, porque le dice, ¿quién es? Solo necesito que me digas quién es. No necesito más explicación, solo dígame quién es. Verso 37 le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y el 38 dice, y él le dijo, creo, Señor, y le adoró como Dios. El cambio, el impacto con Jesucristo cambió totalmente la manera de pensar y de creer en Jesús. Como pecador, como alguien que pudiera ser como Dios, pero en el instante que lo mira, hermano, lo adora. Cambia la manera de creer, hermano, cuando este Jesucristo que estamos hablando, hermano, no el que cree todo el mundo, no el que especula el mundo, hermano, el que habla la Biblia. Cuando tú tienes un encuentro con él, hermano, va a cambiar tu carácter, va a cambiar tu manera de pensar, no puedes seguir siendo el mismo y va, hermanos, a cambiar también en la forma que crees de él. No solo cambia, hermanos, nuestra manera de creer en él, sino cambia todo a nuestro alrededor. Todo en lo que nosotros creemos, hermano. Quiero preguntarles, hermano, ¿cuántos de nosotros creíamos antes de venir al Señor que éramos salvos o que podíamos ser salvos? ¿Quién creía eso? Cuando les preguntaban o les decían, ¿te vas a ir al cielo? ¿Qué decían? Estoy tratando. Nadie sabe exactamente, esa otra respuesta. Si me porto bien, a lo mejor. Pero fíjense cómo no tan solo el hecho de cambiar impacta nuestra forma de que creemos en Jesús, sino también todo lo que creemos nosotros. San Juan 11:24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará porque Lázaro había muerto, y él le dijo a Marta que si creía en la resurrección. Sí creemos, Señor. Dice el verso 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y verso 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta a Jesucristo, ¿crees esto, Marta? ¿Crees esto, Martas? ¿Creen esto, Martas? Le estoy preguntando, Martas, ¿creen en esto? Hermano, aunque estemos muertos espiritualmente, si creemos en Jesucristo, vamos a vivir. Lázaro estaba muerto, el Señor le dijo, sal fuera, Lázaro. ¿Y salió o no salió Lázaro? Salió. Cambia hasta nuestra manera de cómo pensamos en todo lo demás. No solamente en Jesucristo, sino en toda nuestra forma de pensar. Lo cambia Él, hermano. Tener un encuentro con el Señor cambia todo literalmente. El tercer impacto que trae conocer a Jesús es que influye en nuestro estilo de vida. Si pueden buscar 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿lo tienen? De modo que si alguno está en Cristo, el misma criatura sigue siendo. Lo viejo queda viejo y lo acabado queda acabado. Aquí nada se ha cambiado, dice. Dice,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Impacta nuestra manera de vivir. Nuestro estilo de vida cambia, hermanos, de acuerdo a nuestra identidad que hemos recibido con Jesucristo. ¿Por qué creen, hermanos, que cuando los primeros discípulos, o más bien los discípulos, empezaron a ganar gente, capítulo 11 del libro de los Hechos, dice que les empezaron a llamar cristianos por primera vez en Antioquía, capítulo 11, verso 26 de Hechos? ¿Por qué? ¿Por qué les llamaron cristianos y no les llamaron de otra manera? ¿Por qué? Porque Jesucristo había impactado tanto su vida que ellos empezaban a actuar como Jesús. ¿Por qué creen que nos llamamos cristianos? ¿Porque creen en Buda? ¿Porque creen en la María? Hermano, y hago una aclaración porque todo el tiempo hay que hacerla hasta que no toquemos ese punto específicamente. Cuando nosotros hablamos de la María, no estamos refiriendo a María, la que habla la Biblia. Nos estamos refiriendo a la idolatría que tienen allá metida. Porque María, la madre de Jesús, la que habla la Escritura, es totalmente diferente a la que tienen ellos allá pegada en la pared. Entonces, cuando tienes un encuentro con el Señor, cambia tu carácter, cambia tu manera de pensar en Él, en todo lo que tú crees, pero también cambia, hermanos, tu estilo de vida. Ya no puedes seguir siendo el mismo. El que ha tenido un encuentro con Jesucristo, hermano, no puede seguir, hermano, no puedes pensar igual. Tu mentalidad del mundo tiene que cambiar. Tienes que identificarte con el Hijo de Dios. Gálatas 1:18 dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto que os escribo, dice Pablo a los Gálatas, y aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea. O sea, no lo conocían físicamente, no sabían. Si Pablo se paraba allí en la iglesia de Judea, hermano, y no hablaba, no iban a saber quién era él. Verso 22 dice: y no era conocido de vista a la iglesia de Judea, que eran en Cristo. Verso 23, solamente oían decir, fíjense lo que oían de Pablo: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y el verso 24 dice: y glorificaban a Dios en mí. En otras palabras, Pablo había tenido un encuentro tan fuerte con el Señor que había impactado a gente que estaba en otra ciudad, que no lo conocían físicamente, pero que lo que Pablo hacía por el nombre del Señor, hermano, había llegado a oídos de ellos. Y decían ellos, aquel que perseguía a la gente, si se recuerdan en el capítulo 7, cuando después de Esteban tiene la presentación o la defensa con los judíos, después que lo apedreaban, dice que Pablo pedía cartas para llevar arrastrando, si quieren, a los cristianos. O sea, él perseguía a la iglesia. Pablo mismo llevó a muchos hermanos a la muerte. Y él creía que con eso estaba agradando a Dios. Y por eso ellos oían. O sea, tanto era el impacto que había hecho Pablo sin conocer a Jesús, que cuando él tuvo un encuentro con Jesús, impactó también de esa manera. Y aunque no lo conocían, dice el verso 23, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaron a Dios en mí. Impacta nuestro carácter, impacta nuestra forma de creer en Jesús, impacta nuestro estilo de vida, hermano. No podemos, repito, no podemos seguir siendo los mismos cuando Jesucristo o has tenido un encuentro con el Señor. Nuestra vida debe de reflejar, hermano, ese efecto de justicia que Dios ha hecho en nosotros. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
¿Entendieron eso? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire, hermano, voy a seguir la lectura de Efesios 4. Pero en este verso 22 nosotros podemos quedarnos y pensando, no, es que esto no es tan malo. Hasta se atreven a preguntar, ¿es pecado? Miren, cuando tú preguntas si esto que vas a hacer es pecado, es porque es pecado. No te bendice, no te va a beneficiar física y espiritualmente. Analízalo, hermano. Si tú te atreves a preguntar, ¿será esto pecado? Es porque sí es pecado. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con sus prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Fíjense el impacto. Verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fíjense, o sea, lo que hacíamos mal, ya no lo hagamos, dice Pablo. En cuanto a la manera vieja de vivir, déjalo de lado. ¿Por qué? Porque has recibido un sello. Ese sello, hermano, es la garantía que cuando Cristo venga, hermano, todos los que tienen ese sello se van a ir con el Señor. O sea, no botes de lado el sello. No dejes de lado el Espíritu Santo, en otras palabras, si lo quieres entender así. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, hermano. Cuando nos reunimos, ¿de qué hablamos? ¿Qué es tu comentario? ¿Qué son, hermano, tus conversaciones? ¿De qué hablas cuando te reúnes? Piénsalo, no quiero sacar ningún tema a flote, hermano, pero ¿te reúnes para hablar de Dios? ¿Te reúnes para meditar en lo que leíste en la semana? ¿Te reúnes, hermano, para hablar de qué manera podemos beneficiar la obra? ¿Te reúnes, hermano, para compartir tus experiencias con el Señor? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. O sea, los que te oyen van a ser edificados. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, hermano. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y fíjense, hermano, no está diciendo como Dios también te perdonó por lo que hiciste o porque tenías buena cara, sino por el sacrificio que Jesucristo hizo. Somos perdonados por ello. La cuarta o el cuarto impacto, hermanos, que trae el conocer a Jesús es que determina nuestro destino eterno, hermano. San Juan capítulo 14, el verso 6. Y nuestro destino, hermanos, está determinado por la relación que tenemos con Jesucristo. No hay otra manera de poder adquirir este destino final o de obtener este destino final si no tenemos una relación con Jesucristo. San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú no tienes una relación con el Hijo de Dios, hermano, tu destino no es estar con el Padre. Si tú no mantienes una relación con Jesucristo, hermano, tu destino no va a ser con el Señor.
San Juan 15:5 dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Separados de Él, nada podemos hacer, hermano. San Juan 14:1 dice: no os turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice el Señor, hablando Jesucristo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Saben para dónde yo voy ahora? Y también saben el camino para llegar conmigo. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino, hermanos? Jesús es el camino, no existe otro camino, hermano. Pero fíjense que este destino que impacta nuestras vidas, o el conocer a Jesucristo, impacta nuestro destino futuro también, hermano. También influye en aquellos que no quieren nada con el Señor. Hebreos 9:27, hermanos. Y esto es una verdad inaludible, o sea, no se puede quitar. Hermano, mira, hoy puedes decir: yo no creo eso. No importa que no lo creas. Que estamos mal si tú quieres. Que lo que tú quieras está bien. Pero la Escritura dice, Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si no quieres creer, hermano, en esto, está bien, pero de que vas a llegar a la muerte, vas a llegar. La cosa va a ser, hermano, que después de ese punto ya no hay oportunidad. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Para los que no creen en el Señor, hermano, su destino también está determinado. Pero para los que creemos, hermano, nuestro destino también está determinado por el Señor. Por el Señor, por el Señor, no por otra persona. El verso 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos le esperan, hermano? ¿Cuántos le esperan, hermano? Hermano, es que esto es impresionante cuando hablamos cómo Dios impacta nuestra vida. Por eso que les decía, hermano, cuando hablamos de conocer y saber quién es, no hablamos del sentido literal de conocer teológicamente a Jesús, sino el tener ese encuentro personal primario con Jesucristo. Cambia tu carácter, cambia tu relación con Él, cambia tu manera de vivir, cambia, hermanos, tu manera de pensar en Él, cambia tu estilo de vida, hermano, cambia tu destino final. Hermano, miren, se los he dicho y se los vuelvo a repetir, la muerte para nosotros solamente va a ser un paso. Si es que nos llega a nosotros ocurrir eso, solamente va a ser un proceso. Hermano, el protocolo, ¿saben qué es el protocolo? Cuando pasamos aquí enfrente a los hermanos y les decimos: hermano, aquí tenemos los sobres, ¿alguien quiere uno? Esto es protocolo, los estamos atendiendo. Es un paso para que ustedes ofrenden. El protocolo para llegar a la vida eterna, hermano, si el Señor no ha venido antes a levantar la iglesia, va a ser pasar a la muerte. Solamente va a ser un pasito para que veas al Maestro, hermano. Tú vas a decir: yo me voy a estar en el... No vas a estar ahí en el hoyo, va a estar la cáscara. Vamos a estar en la presencia misma del Señor. Cuando Él venga, nuestro cuerpo que está allí, hermano, va a ser transformado. Entonces sí vamos a vivir físicamente lo que Dios quiere que vivamos con Él y cómo vivamos con Él. Cambia nuestra vida. Hermano, tener un encuentro con el Señor cambia todo nuestro alrededor. Y les repito, hermano, no podemos ser los mismos otra vez. Hermano, si tú estás siendo arrastrado por las corrientes del mundo, analiza en dónde estás menguando.
Porque no puede ser, hermano, que Dios tenga un impacto o que tú tengas un impacto con el Señor, pero te estés codeando con el mundo. No puede ser. No va. Y les vuelvo a decir, hermano, si quieren déjenme solo aquí, no me importa. Pero yo sigo predicando la palabra del Señor. Y habrá uno que quiera oír la palabra del Señor, hermano. Y por ese uno yo voy a venir a predicar la palabra del Señor. Y no porque quiera agradarles. Si les gusta, bien. Y si no les gusta, también, hermano. Es la palabra del Señor y yo soy siervo del Señor. Soy servidor de ustedes cuando ustedes quieran oír la palabra del Señor. No vengo a agradar a nadie ni a quedar bien con nadie, hermano. Si Dios te ha impactado de esta manera, hermano, vamos juntos en el mismo camino, porque Dios ha impactado mi vida igual. Amén. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta tarde por este tiempo, Señor, que nos das, tan precioso para oír tu palabra. Es importante, Señor, que escuchemos tu voz. Es importante que leamos tu palabra, Señor, y que en cada predicación tú nos hables. Porque a lo mejor estamos dándonos codazos con el mundo, Señor. A lo mejor estamos teniendo tendencias, Padre, a volvernos atrás. Por eso es tan importante tener este encuentro contigo, Señor. Porque ha impactado tanto nuestra vida, ha impactado tanto nuestra relación contigo, ha impactado tanto en la manera que creemos contigo, Señor. Ha impactado al punto, Señor, que nuestro destino final ha cambiado literalmente, Señor. Pero es necesario tener este encuentro contigo, Dios. Yo sé que más de alguno de los que están aquí han de pensar y han de decir, yo no estoy listo, yo no estoy lista, tengo que prepararme. No tienes que prepararte nada. Entre más quieras prepararte, menos vas a querer buscar del Señor. Si tú has escuchado la voz de Dios a través de su palabra, ven a Él, ríndete a Él y deja que Él haga el cambio que tiene que hacer en tu vida. Si tú quieres hacerlo, hermano, hermana, amigo, solo cierra tus ojos y allí donde estás, levanta tu mano. Para los que estamos aquí en el local, si quieren pasar al frente, pueden hacerlo. Para los que nos miran a través de las redes sociales, si quieres, allí donde te encuentres tú, ponerte de rodillas, hazlo. Esto es un momento especial con el Señor. No hay misticismo en esto. Esto es un encuentro con el Señor. Va a impactar nuestra relación con Él. Va a cambiar nuestra vida para siempre. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, en esta hora, Señor, reconozco, Padre, que soy pecador, que soy pecadora. Yo sé, Señor amado, que este encuentro contigo ha cambiado mi vida. Yo no tenía entendido quizá cómo eras tú, pero hoy te conozco, Señor, por esta primera experiencia. He entendido que eres tú, Señor, y que no son mis emociones. No es, Señor amado, lo que he creído en todo el tiempo, Señor. Eres tú, Jesucristo, el que ha cambiado mi vida, el que ha impactado mi vida. Por eso ahora te pido perdón, reconozco mi falta, reconozco mis pecados delante de ti. Reconozco, Señor, que soy un pecador y que no puedo hacer nada, que soy pecadora, que no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo, a mí misma, Señor. Necesito que tú me socorras. Necesito que tú cambies mi vida, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador, como mi Dios. Te pido perdón por todo lo que haya hecho, Padre. Ayúdame a caminar y a seguir aprendiendo y a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén.